Año 1348. En Florencia, Londres y París, los cadáveres se acumulan en las calles. En apenas 3 años, Europa pierde el 60% de su población. Ciudades enteras quedan despobladas, aldeas desaparecen del mapa y vastas extensiones de tierra son abandonadas. El mundo medieval se quiebra. Esta no es solo la historia de una enfermedad, es la historia de cómo un enemigo invisible se infiltró en hogares, barcos y ciudades enteras, y de cómo la humanidad, sin saberlo, estuvo al borde del colapso. Hoy exploraremos a fondo el brote de peste de 1348, conocido como la peste negra, la pandemia más devastadora que ha conocido el ser humano. Pero para comprender cómo se llegó a este punto, debemos retroceder en el tiempo, a una época en la que nadie sospecha que una catástrofe está a punto de suceder. Nuestra historia comienza en Cafa, un importante centro comercial ubicado en Crimea, a orillas del Mar Negro. En el siglo XIV, Cafa pertenece a la República de Génova y sirve como enlace crucial en las rutas comerciales entre Europa y Asia. Al ser una ciudad tan próspera, muchos le quieren poner las manos encima, incluido Janibek Beg, el líder de la Horda de Oro, una de las tantas facciones que quedan del disuelto Imperio Mongol. Tras años de tensiones, los mongoles finalmente deciden sitiar Cafa en 1343. No fue un asedio sencillo. Los genoveses ya se lo veían venir y estaban preparados. Tienen murallas altas y robustas, reservas de alimentos suficientes y, además, al estar a orillas del Mar Negro, reciben provisiones y refuerzos constantes desde Génova. Las fuerzas están equilibradas y el asedio se prolonga por años. Todo cambia en 1347. Ese año, en el campamento mongol, los soldados comienzan a enfermar y a morir uno tras otro. Es una enfermedad que no se parece a ninguna otra, no saben cómo combatirla. Janibek entiende que debe actuar rápido, pronto no tendrá suficientes hombres para mantener el asedio. Desesperado, da la orden de catapultar los cuerpos de sus soldados muertos dentro de la ciudad con la intención de contagiar a los habitantes de Cafa. Janibek no lo sabe, pero está cometiendo uno de los primeros casos de guerra biológica de la historia. La estrategia funciona y, en cuestión de días, la ciudad entra en caos. Sus habitantes, al igual que los soldados mongoles, enferman y mueren rápidamente. Los defensores genoveses, incapaces de contener el brote, se ven obligados a abandonar sus posiciones y a huir de la ciudad por barco. Cuando estos barcos en retirada llegan a las ciudades portuarias del Mediterráneo, llevan consigo algo más que mercancías. De esta forma, la peste negra entra en Europa y comienza a expandirse por todo el continente. La peste ya está en Europa, pero antes de ver sus efectos sobre todo un continente, hay que responder una pregunta fundamental. ¿Qué es la peste? La peste es una enfermedad causada por Yersinia pestis, una bacteria que vive de forma natural en roedores salvajes, especialmente en la rata negra. Esta rata, a diferencia de la rata gris, no teme al ser humano. Habita casas, mercados, graneros y, sobre todo, barcos. Viaja con nosotros y con ella viaja la enfermedad. Cuando una sola rata se infecta, la peste se propaga con rapidez dentro de la colonia. En poco tiempo, la mayoría de los roedores están contagiados y mueren. Y es justo en ese momento cuando se desencadena el verdadero desastre. Las pulgas que viven sobre esas ratas quedan sin alimento, hambrientas, saltan desesperadamente en busca de un nuevo huésped y lo encuentran en el ser humano. Al morder a las personas, las pulgas introducen la bacteria directamente en su sistema circulatorio. Para quien es infectado, los primeros síntomas no parecen extraordinarios. Fiebre, cansancio, dolor. Nadie imagina lo que está ocurriendo dentro de su cuerpo. A partir de aquí, la peste puede manifestarse de 3 formas distintas. La peste septicémica es la forma menos frecuente y la más mortal. La bacteria se queda en la sangre y se distribuye por todo el cuerpo.
En cuestión de horas, los órganos comienzan a fallar. Sin tratamiento, su mortalidad es cercana al 100% y la muerte suele producirse en 1 o 2 días. La otra forma es la peste pulmonar. Ocurre cuando la bacteria viaja por la sangre y se aloja en los pulmones. Sin antibióticos, también resulta prácticamente letal en pocos días. La última forma de la peste, y la que nos interesa porque ocasionó la pandemia del siglo XIV, es la peste bubónica. Aquí, la bacteria se desplaza desde el sitio de picadura de la pulga hasta los ganglios linfáticos, en donde se instala y se reproduce. Estos ganglios infectados se inflaman y se vuelven dolorosos. Aparecen principalmente en las axilas, el cuello y la ingle. Los médicos de la época los llaman bubones, una palabra griega que significa tumor en la ingle. Esta forma de peste presenta una tasa de letalidad de entre 30 y 60%, y la muerte suele producirse días después del contagio. Como la peste septicémica y la peste pulmonar son tan agresivas, no son las principales responsables de la epidemia. Velo de esta forma. Si alguien se infecta con Yersinia pestis y desarrolla la peste septicémica o la peste pulmonar, en un par de días fallece. En esos días, pocas pulgas lo habrán picado y contagiado a otras personas. En cambio, la peste bubónica avanza más despacio. El paciente puede seguir con vida durante días, tiempo suficiente para ser picado por muchas más pulgas y permitir que la enfermedad se extienda. A nivel individual, las consecuencias de la peste son devastadoras, pero la verdadera catástrofe aparece cuando nos alejamos un poco y observamos su impacto a escala continental. Cuando la peste comienza a propagarse por Europa, el continente se encuentra, en apariencia, en un buen momento. Viene de décadas de crecimiento demográfico, de cosechas relativamente favorables y de una estabilidad social que hacía tiempo no se veía. La población ha aumentado a un ritmo acelerado para los estándares medievales. Pero ese crecimiento es frágil. Las técnicas agrícolas siguen siendo rudimentarias e incapaces de sostener a una población en expansión. Muchos viven al límite, debilitados por la malnutrición y las crisis alimentarias recientes. La peste no llega a un continente fuerte, llega a uno vulnerable. Las primeras ciudades afectadas son aquellas donde desembarcan los genoveses: Génova, Venecia, Pisa y Marsella. Desde estos puertos, verdaderos nodos del comercio medieval, mercaderes, marineros y viajeros parten diariamente hacia todos los rincones del continente. La enfermedad avanza con una rapidez que nadie comprende. Para 1348, en apenas unos meses, ya se ha propagado por prácticamente toda Italia, Francia, la península ibérica, Europa central e Inglaterra, siguiendo con precisión las rutas comerciales, los ríos y los caminos más transitados. En 1349, la peste alcanza Escandinavia y poco después el noroeste de Rusia. En las ciudades golpeadas por la peste negra, la vida urbana se desintegra. Al principio mueren algunos, luego mueren muchos. Finalmente mueren tantos que la ciudad deja de funcionar. Las calles se vacían, el comercio se detiene, los talleres cierran y el miedo se instala en cada rincón. La gente se encierra en sus casas, desconfiando no solo de sus vecinos, sino incluso de los miembros de su propia familia. Para muchos, la peste es un castigo enviado por Dios. Para otros, es una enfermedad transmitida por un aire viciado y mortal, el miasma. Nadie comprende su verdadera naturaleza. En un mundo que aún desconoce la existencia de las bacterias, la peste se convierte en un enemigo invisible, imposible de evitar e imposible de entender. A medida que la mortandad aumenta, la situación se vuelve insostenible. Ya no hay suficientes personas para cuidar a los enfermos ni para enterrar a los muertos. En algunas calles, las casas permanecen cerradas durante días. Dentro, familias enteras han muerto sin que nadie lo note. Se abren fosas comunes, no como tumbas definitivas, sino como soluciones de emergencia. Los cuerpos se depositan por capas, una fila de muertos, una fina capa de tierra y luego, otra vez, muertos. Las ciudades ya no intentan combatir la peste, intentan sobrevivirla.
En este contexto de ignorancia y desesperación les toca actuar a los médicos. Ya de por sí, la medicina medieval es más superstición que ciencia. Sin comprender el origen de la enfermedad, atienden a los pacientes a ciegas y muchos mueren en el intento. De esta necesidad nace una figura singular, el médico de la peste, un especialista dedicado exclusivamente a atender a los infectados. No se trata, en la mayoría de los casos, de médicos prestigiosos. Son voluntarios contratados por las ciudades, médicos de segunda categoría o jóvenes recién formados que intentan abrirse camino. Para protegerse, adoptan un atuendo peculiar. Convencidos de que la peste se transmite por el aire miasmático, cubren todo su cuerpo con túnicas gruesas, guantes y capas enceradas. Sobre el rostro utilizan una máscara con una larga nariz en forma de pico, rellena con paja y sustancias aromáticas como menta, mirra, pétalos de rosa, clavo de olor y alcanfor, con la esperanza de purificar el aire que respiran. Completan su vestimenta con un bastón de madera, con el que examinan a los enfermos desde la distancia. Sin proponérselo, estos médicos crean una de las imágenes más icónicas y perturbadoras asociadas a la peste negra. Aún así, poco pueden hacer. Sin antibióticos ni conocimientos reales sobre la enfermedad, se limitan a abrir bubones para drenar el pus, quemar incienso para limpiar el aire y acompañar a los pacientes en sus últimos días. La peste arrasa con Europa. En apenas 3 años, el continente pierde el 60% de su población. Ciudades enteras quedan despobladas, aldeas desaparecen del mapa y vastas extensiones de tierra son abandonadas. El mundo medieval se quiebra. En Florencia, el poeta y humanista Francesco Petrarca está convencido de que nadie en el futuro podrá creer la magnitud de la tragedia que están viviendo, y por eso escribe: «Oh, feliz posteridad, que no experimentará tal abismal tristeza y verá nuestro testimonio como una fábula». Una frase que resume el sentimiento de toda una generación, la certeza de que lo ocurrido es tan terrible que, algún día, parecerá ficción. La peste bubónica no desapareció con el brote de 1348. Durante siglos regresó una y otra vez en forma de epidemias menores, recordándole a Europa que el enemigo invisible seguía ahí. Con el tiempo, a medida que progresaba la ciencia, ese enemigo dejó de ser una amenaza incomprensible y comenzó a ser un problema que podía estudiarse y enfrentarse. Actualmente, en el mundo se siguen haciendo diagnósticos de peste bubónica, pero es una enfermedad extremadamente rara. Por ejemplo, en Estados Unidos solo ocurren unos 7 casos cada año. Gracias a los avances de la medicina moderna y al uso de antibióticos, los pacientes generalmente se recuperan con rapidez. La peste obligó a la humanidad a cuestionar el miedo y la superstición y a buscar respuestas basadas en la observación y el conocimiento. Esa lección abriría el camino a uno de los mayores descubrimientos de la historia: la vacuna, desarrollada siglos después para combatir la viruela. Si quieres conocer cómo nació la primera arma real contra las grandes epidemias, aquí te dejo un video con la historia tras ese hito.